bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Linda y soy entrenadora, sanadora y facilitadora. Y en este canal les brindo claridad acerca de conceptos de inteligencia emocional, desarrollo personal y espiritualidad práctica y de cómo pueden utilizarlos en el día a día para crear una vida más significativa, plena y feliz. El tema del día de hoy es el tema de la noche oscura del alma. Y este es un tema que yo no creo que se habla tanto en la cultura latinoamericana, pero sí sé que en Estados Unidos es un tema muy común en cuanto a lo que se refiere al tema de la espiritualidad. Y en este video voy a darles una descripción, o más que nada la información de cómo yo describo una noche oscura del alma, y entonces les voy a dar un poquito más de información acerca de cuáles son algunas de las características, tal vez un poco de mi experiencia, y entonces unas sugerencias de cómo pueden comenzar a navegarla más fácilmente. Para comenzar, quiero decir que la razón por la que decidí hacer este video en este momento es porque hay muchas personas en este momento pasando por una noche oscura del alma basado en el hecho de su despertar espiritual que se dio en este año, en el 2020. Este año ha sido un año bien caótico y bien difícil para la mayoría de las personas, no solamente individualmente, sino colectivamente y a nivel global. Y de hecho, muchísimas personas, un grupo bien grande de personas han estado despertando a través del transcurso de este año. De hecho, también muchas personas despertaron en el 2019 y el comienzo de este proceso fue en el 2019, pero la mayoría de este grupo que está despertando ha sido a través de este año. Y yo estoy grabando esto para finales del 2020. Y la última vez que yo recuerdo que haya habido un proceso de despertar colectivo que haya sido tan y tan grande, que haya incluido tantas personas, fue en el 2012, que fue en el momento en que mi despertar comenzó. De hecho, ya el año había comenzado poco a poco, pero en el 2012 fue que básicamente, como quien dice, explotó la bomba, ¿no? Ahí fue que yo verdaderamente me encontré en una encrucijada en mi vida. Y esta situación del despertar, este enlace, esta combinación entre el despertar y la noche oscura del alma es bien difícil de separar. O sea, es bien difícil determinar cuál fue la causa y cuál fue el efecto, ¿no? Si el despertar fue lo que causó la noche oscura del alma o la noche oscura del alma causó el despertar. De todos modos, no creo que es tan importante, al menos yo personalmente no creo que es tan importante. El hecho es que la mayoría de las personas que están despertando en este momento están haciéndolo a través de una noche oscura del alma, y la mayoría de las personas que están pasando por una noche oscura del alma están en el proceso de, bueno, todas las personas que están pasando por una noche oscura del alma están en el proceso de su despertar. Así que esas dos cosas están completamente y totalmente entrelazadas. Habiendo dicho eso, la manera en que yo describo la noche oscura del alma es un periodo en nuestra vida donde sentimos mucho dolor, muchísimo sufrimiento. Es un periodo de tiempo donde nos sentimos agotados física, emocional y mentalmente, donde nos sentimos deprimidos o deprimidas, donde nos sentimos a veces sin ningún tipo de esperanza, nos sentimos que el mundo casi se nos viene encima. Es básicamente una crisis existencial, pero no es el tipo de crisis existencial donde sales y te compras un carro deportivo de color rojo, ¿no? Es una crisis existencial donde básicamente estás arrodillada o arrodillada en el piso, llorando, gritando, con un sentimiento tan y tan profundo de dolor, de desesperación, de soledad, etc. Y de hecho también quiero aclarar que es un periodo de tiempo que puede durar de 2 a 3 meses a varios años para algunas personas, ¿no? Y cuánto dura depende de muchos factores. Esto es algo que puede pasar muchas veces en la vida de un ser humano. La mayoría de las personas que hemos pasado por una noche oscura del alma sabemos que probablemente hemos tenido una que otra anteriormente, pero siempre hay una que nos define. Hay una que, por ejemplo, para mí en mi vida, ese es el punto que define el antes y después de mi vida. Y en mi caso en particular se dio a raíz de un rompimiento de una relación amorosa, de una relación romántica. Y bueno, no fue rompimiento porque verdaderamente nunca estuvimos en una relación per se, pero sí fue una situación donde el rompimiento de una conexión bien profunda, bien intensa, física, emocional, intelectual, psicológica, en todos los aspectos. Y eso fue lo que catalizó mi despertar, mi noche oscura del alma. Como dije anteriormente, para mí esas dos cosas van de mano en mano. Pero sí reconozco que anteriormente yo había tenido varias, al menos 2, pero no estaba consciente de qué era lo que estaba pasando. Y esa fue la cual me dio ese conocimiento, esa conciencia de que esto iba más allá. Y de hecho, la cantidad y la intensidad de dolor y de sufrimiento que yo estaba pasando fue lo que me hizo abrir mis ojos. Desde entonces he tenido, me parece que al menos una más, creo que tal vez 2 más, ahora mismo no recuerdo, tendría que sacar cuentas, pero la que catalizó mi despertar fue la más intensa y la más profunda.
Y es un periodo en tu vida que es bien difícil. O sea, ese sentimiento de sentirte que nadie te entiende, nadie te comprende, nadie comprende por lo que tú estás pasando, porque la mayoría de las personas que no han pasado por eso no pueden entender el nivel de dolor y de sufrimiento que las personas que están pasando por una noche oscura del alma están sintiendo. De hecho, en mi caso se puede haber visto hasta bien dramático. Las personas que me conocían, una buena amiga mía, una de mis mejores amigas que me conocía de años, de décadas, no podía ni siquiera entender qué era lo que me estaba pasando, casi no me reconocía y yo no me reconocía a mí misma. O sea, este sentimiento de sentirse completa y totalmente perdido. O sea, yo me sentía perdida, yo me sentía que no tenía rumbo, que no sabía qué hacer, que no sabía dónde ir, que no sabía quién era. O sea, fue una etapa de mi vida bien difícil y quiero expresar eso porque sé que las personas que están pasando por eso en este momento y que están viendo este video se pueden relacionar con eso y quiero que entiendan que los comprendo, estoy ahí con ustedes. O sea, me duele hasta el corazón nada más de recordarme del sufrimiento que yo estaba pasando y pensar en lo que pueden estar pasando ustedes. Y simplemente quiero que entiendan que esta es una etapa de nuestra vida que, a pesar de lo dolorosa que es y lo mucho que sufrimos, es una oportunidad inmensa para poder reconectarnos con quienes somos como alma. La razón por la que digo eso es porque llegamos a un punto tan bajo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto agotamiento, que básicamente nos encontramos en una encrucijada en la que nos sentimos que ya no tenemos más nada que perder y que solamente tenemos dos caminos: o el darnos completamente por vencidos o buscar la manera de sentirnos mejor. Y ese proceso nos puede llevar, la intención de ese proceso de hecho es llevarnos a un lugar donde comencemos a sanar, comencemos a buscar, comencemos a explorar, para entonces sanar todas estas heridas profundas, sanar estos traumas que tenemos que vienen de mucho antes de esta situación, para entonces poder reconectarnos con quienes somos y comenzar a vivir y a ser y a expresarnos como los seres divinos y creativos que somos. Te da el ímpetu, te da la motivación, te da la fuerza y el movimiento para dar los pasos necesarios para sentirte mejor, para crecer, para encontrar tu felicidad y tu plenitud. Hay varias sugerencias que les quiero dar para ayudarlos a navegar esto de una manera un poco más fácil, para que comiencen este proceso de sanación un poquitito más fácil y con un poquitito más de claridad. Y lo primero que quiero mencionar es que por favor no traten de resistirlo. Hay un dicho en inglés que no sé exactamente cómo se traduce al español, pero lo que resistes persiste. Sí, básicamente. Y es una manera de decir que mientras más resistimos nuestras emociones, mientras más luchamos en contra, por ejemplo, cuando nos sentimos mal o nos sentimos deprimidos y queremos forzarnos a sentirnos bien, mientras más luchamos, más energía le damos a ese sentimiento. Y el tratar de reprimirlo, de suprimirlo, de negarlo, etcétera, lo único que hace es que lo evita temporariamente, pero eventualmente va a volver a surgir y va a surgir con más intensidad y con más frecuencia. Así que por favor, entiendo que tal vez se sienten agotados, que se sienten con miedo, desesperados y con mucho dolor y quisieran que esta no fuera la situación y no se sienten tal vez hasta listos o listas para lidiar con eso. Pero mi creencia personal es que si se encuentran en esta situación, en este momento, es porque su alma les está llamando y su alma les está dejando saber que este es el momento, que están listos para hacerlo y que el camino está abierto para ustedes. Habiendo dicho eso, la otra sugerencia que quiero hacer es que busquen apoyo que pidan apoyo al universo, ¿no? Ya sea ustedes le pueden llamar la fuente, Dios, el universo, los ángeles, los guías, como le quieran llamar, ¿no? Yo tiendo a utilizar la palabra universo porque yo no soy una persona religiosa, pero sí soy una persona espiritual. Y una de las cosas que quiero mencionar es que, por ejemplo, cuando yo estaba pasando por esta situación,
yo no sabía qué hacer, estaba tan confundida, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con mis emociones, ni siquiera sabía qué estaba sintiendo. Y recuerdo que cuando llegó ese momento de ese rompimiento, que me estuvo claro a mí que esta situación se había terminado, yo recuerdo haberme caído de rodillas al piso, de hecho, justo aquí detrás, a llorar y a gritar de una manera que yo me imagino que si alguien me escuchó tengo que haber parecido un animal salvaje. Y yo no puedo decir ni siquiera cuánto tiempo estuve en esa posición porque perdí todo sentido del tiempo. Pero sé que eventualmente me levanté y me tiré en mi cama. Y estuve en mi cama por casi 3 días sin comer, sin tomar, sin bañarme, sin ir al baño. Lo único que hacía era llorar, quedarme dormida. Me despertaba, lloraba de nuevo hasta que me quedaba dormida. Y estuve así por casi 3 días. O sea, fue un sentimiento y una sensación y una experiencia tan y tan dolorosa e intensa para mí. Pero recuerdo que en ese momento, cuando me tiré de rodillas al piso, recuerdo haber dicho, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Ni siquiera sé a quién o a qué le estaba pidiendo ayuda. Lo único que estaba diciendo era repitiendo, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Y lo que quiero que entiendan es que cuando le pedimos ayuda al universo, cuando nos abrimos y damos pasos, porque aquellos que han visto otros videos míos saben que yo soy, para mí es bien importante que la gente entienda que el universo, yo no creo en la suerte, yo creo que el universo responde a nuestras acciones. Y cuando damos pasos, hacemos elecciones, y tomamos acción, el universo entonces responde para ayudarnos y apoyarnos. Y para mí, el yo haber pedido esa ayuda fue lo que abrió las puertas a que esa ayuda llegara a mí. Y entonces empecé a encontrar libros, alguien me mencionó un libro, luego recordé que tenía un libro que una amiga mía me había regalado, que también me fue muy útil. Y creo que es importante que pidan ayuda y que cuando la pidan, a lo que sea que la quieran pedir, ¿no? Y cuando la pidan, que abran sus ojos, que abran todos sus sentidos para poder recibirla. Porque eso es otra cosa, que a veces pedimos ayuda, pero no estamos pendientes a los signos, no le prestamos atención a la ayuda que está llegando a nosotros. Así que eso es algo que creo que es bien importante que hagan, es otra sugerencia para ustedes. También quiero sugerir que pidan ayuda o busquen ayuda de alguien, el apoyo de un ser humano, otra persona que haya pasado por esto, ya sea una persona como yo, que sea sanadora o entrenadora de vida, o sea un terapeuta, etcétera. Y como último, la última sugerencia que quiero hacerles es que por favor tengan paciencia y compasión con ustedes mismos. Esta es una situación bien difícil y una de las cosas que yo me he dado cuenta, que es algo por lo que yo pasé y que he visto a muchas personas pasando por ello, es que desarrollamos este sentimiento de impaciencia y no tenemos ni paciencia ni compasión con nosotros mismos. Nos desesperamos y como, llevo mucho tiempo pasando por esto, ya me debía haber sentido mejor porque me siento así. Y básicamente nos castigamos una y otra vez por sentirnos de la manera que nos sentimos. Y creo que es bien importante que tratemos de ofrecernos a nosotros mismos un poquitito de paciencia y un poquitito de compasión, porque esta es una experiencia bien difícil y bien dolorosa, y es importante que aprendamos a desarrollar esta capacidad de compasión y de paciencia con nosotros mismos, porque no es un proceso fácil, pero es un proceso que nos puede llevar al amor propio, que nos puede llevar a la plenitud, etcétera. Y todas estas cosas que hacemos durante el proceso para navegarlas son destrezas que podemos desarrollar para crear esta vida maravillosa que queremos y a la que todos tenemos derecho. Bueno, espero que este video les haya sido útil y como siempre hasta la próxima. Namaste.